El otro día viendo un vídeo de estos cortitos de internet, estaba viendo un vídeo de cómo las heridas de nuestro cuerpo se sanan. Es muy interesante, hablando de heridas en la piel, ¿no? Y es todo, o sea, cuando vi el vídeo digo, Señor, increíble, cada elemento de nuestro cuerpo atiende a una herida que hay. Y en un primer lugar, como una emergencia, llegan las plaquetas para taponar la herida, para que no salga más sangre, pero no solo eso, sino que es una barrera de protección para que entren a cualquier tipo de infección, pero luego empiezan a surgir un montón de elementos, que no sé, no me acuerdo de los nombres, para volver a reconstruir todo lo que se ha roto. Y es hermoso, y estaba viendo en el vídeo, que bueno, la epidermis y la dermis son dos cosas diferentes, son diferentes capas, pero lo que se restaura, la parte de abajo prácticamente se restaura, pero los científicos están investigando el por qué no se restaura del todo la epidermis, la parte de arriba, y queda la llamada cicatriz, ¿verdad? Es extraño, es un tema que no se sabe muy bien y los científicos están diciendo, oye, ¿por qué todo se restaura pero sin embargo la parte de fuera, la piel, siempre queda una marca? Yo cuando era chico, una de las ideillas que tenía un indio de estos chiquititos, y los indios, ¿acordáis de los indios y los vaqueros, ¿no? Que había de plástico. Se me ocurrió la idea de meterle fuego a un indio, le metí fuego, porque claro, yo era más de los vaqueros, y entonces digo, voy a acabar con esta gente, voy a quemar un indio. Entonces yo viendo cómo caía, pero no me di cuenta que una gota cayó en mi pierna, se me quedó pegado un trozo de indio, y entonces me lo quité y perdura todavía. Esa marca la tengo todavía y me recuerda a una niñez feliz y cafre, las dos cosas. Pero fíjense, han pasado ya de eso como casi 40 y tantos años y todavía hay una marca en mi piel a modo de cicatriz que me recuerda que ahí un día hubo una herida, ¿de acuerdo? Así que eso ocurre en el cuerpo humano y es alucinante cómo todo el cuerpo, y nos recuerda la escritura de Pablo cuando habla que todo el cuerpo concertado, cada uno cumpliendo su misión, hace que todo funcione. Y yo pensaba, ¿y qué ocurre con las heridas del alma? Porque claro, también tenemos heridas en nuestras almas, ¿no? En nuestros sentimientos a veces son dañados, nuestro corazón por situaciones, por fracasos, por una relación que no funcionó, un divorcio, una crisis personal, una enfermedad también. Causan heridas en nuestro corazón, que algunas de ellas sí es verdad que dejan ciertas cicatrices que nos recuerdan igualmente que ahí hubo una herida, pero algunas son heridas que son sangrantes, que no terminan de cerrarse totalmente. Y son las heridas del alma las más difíciles de cerrar, más que las del cuerpo. Conocí el testimonio de un amigo, un hombre ya de una edad así como de mi edad, 25 por ahí. Entonces, y él, fíjate, un hombre de Dios, un hombre, un ministerio un pastoral, un siervo del Señor, lindísimo, un hombre muy, muy, muy alegre con su familia, de otro país. Y el hombre hizo un viaje a su país para visitar a su familia, y cuando volvió de su viaje, que estuvo como 2 meses, el hombre se sumió en una depresión profunda y nadie sabía qué le había pasado. Estuvimos llamando a los amigos, no podíamos entender. El hombre se metió en la cueva de la depresión y solamente quería literalmente morirse, y nosotros nadie entendía lo que estaba pasando en su vida, porque era un cambio radical. Cuando el hombre ya pudo verbalizar lo que le estaba pasando, ocurre que él de niño sufrió un abuso por parte de un familiar. Ese viaje al país hizo que todos aquellos sentimientos que parecían que estaban dormidos se despertaron, creando de nuevo que la herida sangrara de una manera terrible, y el hombre, gracias al Señor, se volvió a restaurar con su vida. Pero hablando con él decía, no sé, no puedo entender cómo ha pasado, pero algo clicó en su vida en ese momento cuando visitó aquellos lugares donde él sufrió ese abuso, y fíjate, algo que parecía que estaba
sanado no había sanado, ¿no? Y quiero hablarte en esta mañana en ese sentido de herida. Y si hubiera que hablar de esto como un hombre, porque la palabra del Señor está cargada de hombres y mujeres heridos, ¿está de acuerdo? Vemos los personajes de la palabra y todos y cada uno de ellos nos muestran no solamente sus virtudes. Por eso yo siempre digo que la palabra de Dios es el libro del antihéroe, porque no solamente nos expone las virtudes o las cosas buenas que hicieron, sino también las cosas y los errores que cometieron. Y vemos que la palabra está cargada de estos hombres y estas mujeres que sufrieron estas heridas y supieron vivir con ellas. Pero si hubiera un ranking de sufrientes en la palabra de Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente, como después un poquito más adelante hablemos, tenemos que hablar de quién. ¿Alguien me lo puede decir? No lo digan tímidamente, díganlo con que no pasa. ¿Quién? Job, correcto, Job. Ahí está Job. Ya sabéis que Job fue para mí uno de mis libros más hermosos, los leo, los releo, voy descubriendo tesoro, porque además está escrito en una forma muy poética. Y Job fue un hombre que Dios permitió que sufriera lo máximo que un ser humano puede sufrir en su vida, que es perder a su familia, perder sus posiciones y lo que es peor, perder su salud. Y ahí vemos un Job derrotado, porque además el libro de Job al completo es un intento de sus amigos, sus tres amigos, es un intento humano de hacerle ver a Job que está así porque él algo ha hecho, porque hay una razón de fondo para sentirse como que Dios lo ha castigado por alguna cosa. Y Job está intentando descubrir por qué le ha llegado esa herida cuando él realmente siente que no ha tenido que ver con algo mal que haya hecho él. Y hay un intento humano de sus tres amigos, un intento con muy buenas intenciones de explicarle a Job, algo hay en tu corazón que no está bien, por eso eres un hombre que está herido y por eso te ha pasado esto. Así constantemente, y hay un diálogo de Job con sus amigos, pero hay un momento donde Job estalla y ya no es un diálogo con sus amigos, sino directamente él habla con Dios para pedir esas explicaciones. Y hay un texto en el capítulo 16 donde Job dice: ya escuché todo esto antes, y le dice a sus amigos, ¿qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo, podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo lo que les daría son palabras de ánimo, intentaría aliviar su dolor. Está diciendo Job, ustedes en vez de animarme están añadiendo aún más dolor porque ustedes están intentando darle explicación a mis heridas. Yo soy un hombre herido, roto, todo lo que me importaba en esta vida lo he perdido. Y ustedes, con buena intención, están intentando convencerme a mí de que estas heridas tienen que ver con algo. Y está diciendo Job, yo no haría eso. En cambio, sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. Y dice Job, oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo, rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea, se ríe de mí, con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró, me tomó del cuello, me hizo pedazos y después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez se estrella contra mí, arremete como un guerrero. Me he visto de tela áspera en señal de mi dolor, mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar, los rodean sombras oscuras. Sin embargo, yo no he hecho nada malo y mi oración es pura. ¡Wow! Es un clamor fuerte, es una reclamación de un hombre que ya no tiene nada que perder. Y está reclamando a Dios, ¿no?
Me has reventado. Y encima tengo que estar escuchando a esta gente. Y encima, lo peor de todo esto es que yo no entiendo la razón de mi dolor, de mi herida. No la entiendo cuando yo he intentado hacer las cosas bien. Y dice, oh tierra, no escondas mi sangre, deja que clame por mí. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, dice. Mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian, derramo mis lágrimas ante Dios. Y aquí Job dice una palabra que es profética y que nos anteabre la cortina de la gracia. Y dice, necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que interceda entre amigos. Job está diciendo, yo necesito un intermediario entre Dios y yo. Alguien que pueda dar salida a mi dolor. Necesito porque en la tierra no encuentro consuelo. No encuentro con mis amigos consuelo. Escuchaba el otro día una frase de una serie, ¿no? Y dice, el dolor, el duelo se vive solo y el consuelo se comparte. Y es cierto, tú puedes consolar a una persona, pero tú no puedes llevar su duelo. El duelo lo puede llevar solo la persona, ¿verdad? Y son esas veces, acabamos de perder al hijo de un compañero de ministerio, de Luis Sánchez, ha perdido su hijo con 50 años, de un infarto fulminante, y lo llamé al hombre, al pastor, un pastor llamó, y claro, uno que dice, ante ese, o sea, yo no sabía ni qué decir, y se me ocurre decirle, ¿cómo estás? Y me dice, ¿cómo crees que puedo estar? Y ya mi conversación se centró a escucharlo. Lo dejé que hablara, le dije, hermano, solo decirte que estamos orando, porque no puedes hacer nada más. Sin embargo, Job abre esa ventana como diciendo, si hubiera un mediador entre Dios, quizá yo pudiera encontrar una solución y sobre todo entender y poder vivir con esta herida. Así que fíjate qué interesante, ¿no? Ahora vamos a avanzar adelante y vamos a tomar la vida de otro hombre sufriente del Nuevo Testamento, la vida de Pablo, porque Pablo también era un hombre herido. Y vamos a ver cómo Pablo lidia con ese dolor y cómo llega a entender su herida y cómo no solo llega a entender su herida, sino que la palabra va a llevarnos a un punto donde mi oración en esta mañana para tu vida, para mi vida, es que logramos en esta mañana entender por qué las heridas en nuestra vida y que en el fondo Dios tiene un plan también con tu herida. El motivo de esta palabra no es ni más ni menos no sanar tu herida. Sería muy pretencioso por mi parte el decir, cuando salgas por esta puerta en esta mañana, tu herida habrá sanado, ¿no? Como si de un arte mágico fuera, como si fuera algo sencillo. Y obviamente hay heridas y heridas. Una herida de un abuso, una herida de un tipo son heridas tan profundas que requieren un proceso de sanidad. Ahora, yo creo en la sanidad divina y yo creo que Dios restaura, Dios sana. Su palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas. Yo lo creo y lo declaro en esta mañana. Pero la pretensión de esta palabra no es tanto en sí que tú puedas sanar. Obviamente yo oro por la sanidad en tu vida, sino porque en el proceso en el que actualmente estás viviendo con esa herida, tú puedas entenderla y no solo eso. ¿Amén? ¿Me sigue? Bien. Fíjate, Pablo, un hombre con una capacidad increíble, un hombre con una formación brutal como nadie en su época, un hombre que pasa de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los apóstoles más importantes, sobre todo en la extensión del evangelio al mundo gentil, o sea, a nosotros. Y Pablo es un hombre herido porque, déjame decirte que la herida que más duele en nuestras vidas es la herida que es infringida por gente que amamos. Porque cuando te hiere alguien que tú no conoces o que viene alguien que no tienes una relación profunda, bueno, te hiere porque obviamente somos humanos. Pero cuando una persona a la que tú has dado tu corazón, imagínate un esposo, una esposa, un hijo, una iglesia,
un pastor al que tú, oye, admiras y amas, y una persona que te ha ayudado en tu vida y que tú tienes como entiéndase, un afecto, y te hieren estas personas que te amo, esa herida se hace mucho más profunda y mucho más dolorosa. ¿Está de acuerdo? Las heridas de aquellos que amamos, de aquella gente que para nosotros es importante, que nos han fallado, son aquellas heridas que perduran más en el tiempo y son más difíciles de sanar, no imposibles. Y Pablo es un hombre que ha entregado su corazón a las iglesias que él ha abierto, ha discipulado, ha creado. Pablo se entrega al máximo, pero sin embargo hay iglesias que reconocen su ministerio, que lo bendicen, como la iglesia de los filipenses, pero hay iglesias muy complicadas, que en vez de ayudar a Pablo, motivarlo, amarlo, lo critican, lo ponen como los trapos, y fruto de ese conflicto nacen las dos cartas a los Corintios. Corintio era una iglesia complicada, muy complicada, porque había allí un batiburrillo de gente de todas clases, de todo tipo, era un lugar de mucho paso de personas, había una mezcolanza de culturas, y Pablo llega allí para intentar poner orden en aquello, y en vez de ser recibido como, oye, una persona que viene a ayudarnos, es criticado y es puesto en evidencia y es comparado con otros ministerios. Imagínate qué doloroso. Y Pablo y las cartas de Corintio, a los Corintios, son cartas duras, cartas difíciles, cartas donde Pablo habla con una rotundidad y una vehemencia tremenda. Son las cartas más duras. Está también la carta de Gálatas, donde le dice, pero oye, ¿cómo estáis dejando ustedes, cómo después de haber recibido tanto, ahora os estáis dejando engañar por estos judaizantes? También es una carta dura, pero ni comparación con la carta de Corinto. Y hay unos textos en los que vamos a sumergirnos en esta mañana y vamos a descubrir a un Pablo dolido, a un Pablo humano, a un Pablo que tira, permítame, de la carne, porque a veces, como te digo, vemos a los hombres y mujeres de fe en su lado creyente, en su lado cristiano, vemos al apóstol Pablo en su lado, como quieras llamarlo, misionero, profético, apostólico, pero nos olvidamos que detrás también había un hombre humano, ¿sí? Y las cartas de Corinto, como ninguna otra, nos dejan entrever ese Pablo humano, un hombre herido. Y dice la palabra, por ponerte un ejemplo, en el capítulo 10, versículo 9, de 2 de Corintios, dice, no es mi intención asustarlos con mis cartas. Imagínate. Dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. Dice él, algunos estáis diciendo, sus cartas son fuertes y exigentes, pero él es una persona débil y sus discursos no valen nada. Imagínate. Y Pablo dice, esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. En un lenguaje usual nuestro, Pablo estaba diciendo, cuando llegue allí, vaya a flipar. O sea, aquí está muy poético, pero en el fondo está diciendo Pablo, ustedes que dicen que yo soy débil, que mis cartas son duras, pero que yo soy un debilucho, con poco carácter, esperarse que llegue. Está diciendo Pablo. Pablo está enfadadísimo. Lo ponen a Pablo, los corintios lo ponen como que él no trabaja, como que él está pidiendo, y Pablo mismo tiene que decir, pero si ustedes no me habéis sostenido en nada. Lo comparan con otros ministerios a Pablo, lo comparan con Pedro, lo comparan con otros y como que menoscaban la labor tan increíble que Pablo hizo en Corinto. Y Pablo está irritadísimo. Y dice, no, tranquilo, que ya voy para allá, tranquilo. En el capítulo 11, mira lo que dice Pablo, dice, otra vez lo digo,
No piensen, versículo 16, que soy un necio por hablar así, pero aun si lo piensan, escúchenme, tal como lo haría como una persona necia, también, mientras que yo también me jacto un poco. Vamos a escuchar la palabra, el verbo jactarse en varias ocasiones. No es una palabra usual ya entre nosotros, nadie usa la palabra jactancia aquí, ¿no? Pero la jactancia es un sinónimo de la vanidad, ¿de acuerdo? Una persona que se envanece, ¿eh? Entonces piensa, cuando diga la palabra jactancia, está hablando de envanecerse, un orgullo que está desproporcionado. Dicha jactancia, dicha vanidad, no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo, ahora voy a hablar como un necio. Y dice él, y esto no viene del Señor, esto viene de mí. Porque Pablo traza una línea entre lo que es de su carne y lo que viene de Dios. Y ahora Pablo está hablando en su carne. Yo no sé si tú sabías esto. Si cuando tú leías este texto no, entendías el trasfondo de esto. Muchos leemos la carta y parece que todo no. Pero Pablo lo aclara aquí. Dice, yo también me jacto un poco, y esa jactancia no viene. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Ahora os voy a dar mi currículum, está diciendo Pablo. Después de todo, ustedes que se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quitan todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma el control de todo y encima les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. De nuevo, Pablo dice, llegan otros, os sacan la pasta, os maltratan, hablan mal de ustedes y encima los apreciáis más que a mí. Y dice Pablo, teníamos que haber sido nosotros así, hombre. Dice, me da vergüenza de haber sido tan débil con ustedes. Eso, Pablo no está hablando ahí en el Espíritu precisamente. Pero sea lo que sea, dice, de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio, dice Pablo. Pablo reconoce en su carta su necedad. Yo también me atrevo a jactarme, a envanecerme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También soy yo. ¿Son siervos de Cristo? Dice, sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más, dice. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron hasta 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio y una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva. He estado en muchos viajes largos, me enfrenté a peligros de río, de ladrones, enfrenté hasta mi propio pueblo, los judíos y también a los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, mares, enfrenté peligros del hombre que afirman ser creyente pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para tenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Y dice, Pablo termina, fíjate lo que está, Pablo habla ahí de su vida y él expone todo lo que ha sufrido. Pero fíjate, el fondo de ese discurso es que Pablo está diciendo, si ustedes pueden jactarse de estas cosas, yo más que ustedes. Yo he sufrido más que ustedes. Yo he sido perseguido, yo he naufragado. A mí me han dado no sé cuántos latigazos. Yo he predicado más que todos ustedes. De todos los que vengan a Corinto a predicar, yo más que ellos. Pero termina diciendo esta disertación en el versículo 30, pero si debo de jactarme, si hay algo en verdad que para mí es orgullo, dice, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento.
cuando Pablo termina de soltar ya todo lo que estaba en su corazón, dice, pero todo esto no sirve para hacerme más fuerte. En nuestro mundo contemporáneo, ¿verdad?, nuestros logros y medallas, nuestros éxitos son los que nos posicionan, ¿sí o no? Un empresario de éxito lo posiciona, no los fracasos, las crisis, lo posiciona que, oye, ha tenido un éxito en venta, que es una persona de influencia. Nosotros mismos, nuestras propias carreras, se fundamentan en ese conseguir los logros, ¿sí? Y una persona que expone sus logros, que habla regularmente, son personas admiradas. Estaba hablando el otro día de Amancio Ortega, ¿verdad?, este hombre de Zara. Un hombre hecho a sí mismo literalmente y que ha creado un gran imperio a base de mucho trabajo y que, bendito el Señor, es un hombre con un corazón también de piedad y parte de su ganancia él la está invirtiendo y ayudando, ¿no? Dios sabe su motivación. Pero todo el mundo admira el héroe o admira a la persona de éxito. Pero Pablo le da la vuelta a la ecuación y empieza a explicarnos realmente, como creyente, cuáles son nuestros logros y nuestros éxitos. Y no tiene nada que ver con lo bien que lo hacemos, con el éxito en nuestro ministerio, no tiene nada que ver con eso, porque Pablo mismo dice, si yo tuviera que envanecerme de algo, me envanecería, me jactaría de mis debilidades. ¿Quién se jacta de sus debilidades? ¿Quién diría, no, mira, que yo tengo mucho, yo soy muy débil, yo no puedo? Es el contrapunto a la atmósfera de este mundo, ¿no? No tiene nada que ver. Porque en nuestro mundo los débiles son pisoteados. No muestres tus heridas. A los hombres nos decían, sobre todo de nuestra generación y generaciones anteriores, los hombres no lloran. Nunca muestres tu debilidad, hijo. No llores nunca delante de la gente. Si tienes que llorar, llora a solas, pero nunca te muestres débil ante las personas, porque entonces, decían los padres, te van a pisotear. Cuando el niño venía herido del cole, papá, van pegados, y tú decías, pues dale tú más fuerte, cuando vaya le pega tú otra. Debía explicar cómo se le pega a un niño. Y tú adiestrabas a tu hijo y le decías, pégale aquí que duele más. No vayas a pedirle perdón, no, todo lo contrario. ¿Sí o no? Nadie muestra sus debilidades, porque a los ojos de este mundo y de la sociedad, nuestras debilidades nos muestran como personas más débiles. Y Pablo le da la vuelta a la tortilla y dice, todo lo que he dicho antes, los azotes y tal, yo no me puedo orgullecer de eso. Podría serlo, porque más que ninguno. Pero diciendo eso, está diciendo Pablo, me estoy convirtiendo en un necio delante de Dios. Me voy a jactar mejor de mis debilidades. Y pasamos al capítulo 12 y Pablo explica esto. Pablo explica esto tan extraño, tan difícil de entender en nuestro paradigma de la vida. Pablo le da sentido a las heridas. Le da sentido a las debilidades, como las vamos a ver ahora en este texto. El capítulo 12 dice, mi jactancia, mi vanidad no sirve de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones, revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años, dice, y cuenta una experiencia, Pablo, sobrenatural. Fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no se pueden expresar con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, claro, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Pablo incluso tuvo una experiencia que muy pocas personas en la historia han tenido hasta el día de hoy. Es que dice que fue llevado por el Señor a una experiencia y el Señor le mostró el cielo. Increíble, ¿no?
Si me llega a pasar a mí, escribo 20 libros, voy a cuarto milenio y salgo en todos los periódicos. Porque es algo en lo que... Oye, es una experiencia extraordinaria, única. Entonces tú te presentas ante alguien, ¿ustedes habéis estado alguno en el cielo? No, pues yo sí. Y de eso ya imagínate, ya acaparas toda la conversación de la mesa, porque claro, la gente, hasta en el cielo, de verdad, sí, te voy a explicar cómo es aquello. Pero Pablo dice, ni aun siquiera esa experiencia tan extraordinaria, tan única, tan increíble, me sirve a mí para jactarme de eso. Yo ni siquiera de eso me puedo orgullecer. Eso no es una fortaleza en mi vida. Qué fuerte, ¿no? Dice de nuevo, solo me jactaré de mis debilidades. Podríamos traducirlo también, solo me jactaré de mis heridas. Claro, esto te vuelve loco, porque no podemos entenderlo. Y dice, sigue la palabra diciendo, si quisiera jactarme no sería ningún necio, no estaría haciendo nada malo al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya mérito más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse de mi mensaje. Aun habiendo recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pablo tiene una dificultad, Pablo tiene una herida que no termina de sangrar. No sabemos lo que es. Algunos especulan de una cosa, nosotros no vamos a entrar en esa especulación. Algunos dicen que era una enfermedad, otras que era una lucha. No importa, porque la palabra ni él mismo no da detalle, pero él dice, para que no me venga arriba y me lo crea con mis orgullos, me fue dada una debilidad, una herida sangrante, porque él reconoce que 3 veces, dice más adelante, en 3 ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez él me dijo, en la Nueva Traducción Viviente, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y ahí está la clave. Pablo descubre y abre para nosotros el entendimiento de que las heridas en nuestras vidas, más allá de condenarnos, de maltratarnos, tienen el propósito de ver la gloria de Dios en ella y a través de ella. Porque en nuestras heridas Dios se hace fuerte, mientras que en nuestros orgullos Dios nos resiste. Porque Dios resiste al orgulloso y bendice a los humildes. Y dice que Pablo mismo, un hombre que podía jactarse de lo que quisiera, un ministerio sin igual, sin embargo dice, por todo eso de nada me sirve. Incluso tengo una herida sangrante que no puedo quitar de mi vida, y cada vez que yo oro a Dios y le digo, quítame esto, lo único que recibo por respuesta es, conténtate con mi gracia. Porque lo que tú necesitas para esa herida simplemente es gracia. Lo que tú y yo necesitamos para nuestras heridas es gracia del Señor sobre ella. Y a veces estamos empeñados en sanar y tal, y obviamente el Señor quiere sanar tu corazón y usarte, pero cuando eso no ocurra en ese proceso doloroso, permíteme, querido hermano y hermana, decirte en esta mañana que Dios quiere actuar a través de tus heridas y hacerte más fuerte. Escucha, más fuerte, porque cuando Dios es el que obra en la herida, su fortaleza está sobre la herida y por tanto tú eres más fuerte. Esto es algo muy complicado de entender, porque nosotros queremos sanar, queremos ser fuertes, queremos ser gente fuerte, saludable, pero lo cierto y verdad que hay heridas en nuestro corazón tan profundas que no terminan de sanar. ¿Y qué hacemos entonces? No, hay 2 caminos, el camino de amargarse, de autocompadecerse,
de machacarse, o está el camino de aceptar las heridas y dejar que la gracia de Dios las inunde de manera que se hagan poderosas en tu vida. Y ese es el camino que nos está mostrando Pablo. Dice en 3 ocasiones: mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, está diciendo Pablo. ¿Cómo? O sea, yo estoy contento con mostrar mis heridas, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleita. ¿Te deleita, Pablo? O sea, que te lo pasa bien con tu herida. Me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, como hemos escuchado esta mañana en nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible esto? Lo único posible esto es cuando tú expones tus heridas a la gracia de Dios y deja que Él las haga fuertes. Es el camino. La otra opción que los hombres y mujeres tenemos en este sentido es la de cubrir nuestras heridas. Tenemos un armario, decía a la gente, un armario que allí están todas puestas nuestros disfraces y nuestras caretas. Tenemos caretas para todo. Voy a poner la careta del culto. Una careta así con cara de piadoso, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Tú estás reventado, tú no puedes ni con tu vida. ¿Cómo está, hermano? Dice tú, con tu en victoria, hermano. Y tú estás morecido, que tú lo que te quieres morir, te has tomado 7 orfidales antes de venir al culto, y estás tú allí muerto. Estoy en victoria, hermano, con la mano temblona. Llega a tu casa que estás muerto, te toma otros 7 orfidales, te acuestas al otro día, el del trabajo, el de la familia, porque creemos que si nosotros ponemos nuestras heridas nos van a pisotear. Por eso el título de esta predicación se llama El sanador herido. Y es que nadie va a poder sanar a otro mejor que uno que entienda la herida. Por tanto, nuestras heridas pueden ser de sanidad para otros también. Heridas bañadas de la gracia de Dios. Hay un hombre que se llama Henry McNowen, no sé si alguien ha escuchado, de ahí viene el título, tiene un libro que se llama El sanador herido. Este hombre fue un sacerdote brillante, un escritor, filósofo, con un talento increíble, doctor en la universidad, un hombre, escribió muchos libros, un hombre con, una brillantez brutal, McNowen. Este hombre, sin embargo, tenía una herida. Con toda su brillantez, su elocuencia, con los libros que escribía, él reconoce que tiene una herida, una lucha. No te voy a decir cuál. Pero fíjate, llegado el momento, este hombre, de esa lucha, él descubre que esa lucha, esa herida, lo hace más fuerte incluso que sus logros. Y entonces McNowen deja todo, abandona su puesto en la universidad y se marcha a Latinoamérica, creo que era, o a Canadá, no recuerdo, a un orfanato de niños abandonados con discapacidad. Y pasa el resto de sus vidas, este hombre, cuidando a un niño herido como él. Y él entiende que su herida, más allá de convertirse en una debilidad, ahora se ha convertido en una fortaleza. Porque él está ahora sanando a otros también. Se quita todos sus logros, se va hacia Henry McNowen de esto y comienza a atender la necesidad y pasa sus últimos años de vida atendiendo especialmente a un niño con una discapacidad total, sin esperar nada a cambio. Quiero pedirle a mi querido Alejo que pueda ayudarnos con el piano. Quiero terminar este tema porque, claro, no podemos cerrar aquí sin ver al siervo sufriente, a nuestro Cristo. No podemos, esta predicación quedaría coja si finalmente el círculo no lo cierra nuestro Señor Jesús, el siervo sufriente. Porque el Dios
eterno, creador de todas las cosas, todo fue creado por Él, para su gloria, se torna hombre en su debilidad, para sufrir durante toda su vida y mostrarse como un hombre débil también. Por eso la palabra en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien sufrió realmente el dolor humano, fue Cristo. Y tú puedes hablar de traición, pregúntale a Él por traición. Tú puedes hablar, puedes exponer, decir es que yo fui maltratado, pregúntale a Él. Humillado, pregúntale a Él. Que lo dejaron solo, pregúntale. Él experimentó toda clase de dolor humano, toda, a niveles máximos. ¿Por qué? Porque encima Él no hizo nada. Imagínate el Dios del universo, Dios sin igual como Cristo. Cristo era Dios. Ahora tiene que someterse a un juicio humano, ilegal por cierto, pero encima inocente, y ahí en ese juicio es vituperado como si no fuera nadie. Mientras estuvo 3 años haciendo milagros, atendiendo a gente, sanando, expulsando demonios, eso que pudieran haber sido sus logros, sin embargo, la hora del juicio no cuentan. Imagínate qué doloroso, ¿no? Que tú te hayas volcado con una familia, con una comunidad, que tú te hayas derramado al máximo, que tú hayas hecho todo lo posible, y esa misma comunidad, los mismos que decían Hosana, el que viene en el nombre del Señor, con la entrada triunfal, que ponían sus mantos cuando Él pasaba, Hosana, esos mismos, al nada de tiempo, estaban cambiándolo por Barrabás y escupiéndole en el rostro a nuestro Señor. Los mismos, el mismo escenario. Eso tiene que ser dolorosísimo. Eso tiene que ser cruel. Ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado eso. Por eso dice, experimentado en quebranto. Nadie sufrió el oprobio de nuestro Señor Jesús. Ciertamente, dice, fue menospreciado, escondimos de Él el rostro y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Nosotros usamos este texto y está bien, no está mal. No está mal. Nosotros usamos este texto regularmente cuando vamos a orar por sanidad. Y siento en mi corazón orar en esta mañana por sanidad. Pero nosotros usamos este texto regularmente para decir, por su llaga fuimos sanados, oramos sanidad a la gente. Y es cierto, lo podemos usar, no está mal. Pero el trasfondo y el contexto donde está este texto no habla especialmente de sanidad humana, del cuerpo. ¿Por qué? Porque Él está hablando, dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Está diciendo, fue la herida de Jesús la que liberó la humanidad del pecado. Por su herida nosotros somos sanados. Jesús fue el sanador herido. Herido, roto, y fue su herida la que nos libró a nosotros de la condenación, del pecado. Por su herida nosotros somos sanados. ¡Qué interesante! Porque no dice la palabra que fuimos sanados, restaurados por sus milagros, por su momento de popularidad, por todo aquello. No, dice que fuimos sanados por su herida. Claro, esto de nuevo rompe la cabeza del hombre normal, porque como un hombre crucificado, maldecido, maldito en aquel tiempo, la cruz era una muerte de maldición, débil, solo, y cambia el transcurso de la humanidad trayendo libertad y un hombre nuevo. Por su llaga
fuimos sanados. Qué interesante esto. Descubrí este detallito el otro día que me emocionó. Jesús resucita en un cuerpo glorificado, ¿cierto? ¿Está de acuerdo? A punto que incluso atravesaba paredes. Su apariencia era la de Jesús porque los discípulos... Pero hay un misterio ahí, porque algunos lo reconocieron, otros no. Los del camino de Maús estaban hablando y hasta que Él nos reveló la palabra, nos dijeron, es el Señor. Cuando ha partido el pan, no. Y entonces su cuerpo era glorificado, un cuerpo fuerte, sano. Sin embargo, hay un elemento que a mí me causa extrañeza. Se presenta ante los discípulos y hay una escena en Juan 20 donde Tomás, acuérdate de Tomás, donde Tomás dice que no se cree que Jesús ha resucitado, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa escena, no? Entonces llegan los discípulos, versículo 24, hemos visto al Señor, y él respondió, no creeré a menos que vea las heridas y los clavos de sus manos, y meta en ellos y ponga mi mano sobre la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos y esa vez Tomás estaba allí, dice que las puertas estaban cerradas y de pronto Jesús apareció en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás directamente, Tomás, aquí están mis heridas, mete la mano en mi costado. Qué extraño, ¿no? Un cuerpo glorificado, sin embargo, sus heridas estaban todavía presentes, visibles. Y es que llegará un día donde nos encontremos delante del Señor y yo seré uno de los que le diré, yo también quiero tocar tu costado, porque por esa herida yo he sido sanado. Y es que las heridas del Señor en un cuerpo glorificado todavía están visibles, mostrando aún signos de su debilidad, para decirnos a nosotros de que nuestras heridas no nos hacen más débiles, bañadas por la gracia de Dios nos hacen más fuertes. Por eso nosotros, queridos hermanos, debemos de ser gente vulnerable, gente real. Y tu herida, la que hoy estás pasando, atravesando, esa falta de perdón, ese pecado por el que estás luchando. Ahora, yo no estoy hablando de que tú tengas que estar exponiendo tus vergüenzas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que descanses en el Señor y ponga tus heridas bajo la cruz y esperes que el Señor le dé sentido y traiga sanidad, o al menos su gracia la cubra y puedas seguir adelante. Pero también te estoy pidiendo en esta mañana que tus heridas expuestas dentro de los contextos claros, no te avergüences de ellas, porque a lo mejor en esa conversación hay una persona que puede ser sanada también por tu herida. Porque tú podrás decirle, hey, yo estaba pasando lo mismo que tú, pero ¿sabes qué? Dios me da paz, me da consuelo y puedo lidiar con mi herida como tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Jesús fue el sanador de nuestras vidas, herido. Y nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, que nos ha tocado vivir una sociedad y un tiempo muy difícil, como cualquier época, ni mejor ni peor. Algunos dicen, es que antes se vivía mejor, ahora y tal. Evidentemente, cada vez se inventan más maneras de pecar, como dice la palabra, pero cada época del mundo tuvo sus dificultades. Cada generación luchó con sus gigantes. Los nuestros son diferentes a los de otras generaciones. Pero como quiera sea, el Dios eterno tiene la intención, y así lo demostró en la cruz, de sanarte. Su amor es incondicional hasta la eternidad. Y la pelota está en nuestro tejado de decirle al Señor esta mañana, Señor, aquí están mis heridas. Aquí están. No las voy a esconder, las voy a exponer. Mis alas rotas, aquí están, Señor. Mis luchas, aquí están. Ahora, Señor, tu gracia inunde mi ser en esta mañana, para que yo pueda vivir con esta herida, hasta el proceso que tú tengas con ella. Pero no solo eso, Señor, mi oración en esta mañana también es que tú uses mi herida para sanar a otros.
porque la herida puede tener una doble función. Un hombre, una mujer herido, posiblemente de su boca salga amargura. ¿Por qué? Porque la herida duele. Personas que han tenido situaciones difíciles en iglesias, por ejemplo, lo normal es que ya eso esté ahí y cueste sanar. O en un matrimonio, una persona que ha sufrido un divorcio, lo normal es que incluso cree una barrera ante otras relaciones. Ese es un camino, y lo que producirá y saldrá por tu boca, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Hay una conexión directa del corazón a nuestra boca. O el otro camino será que esas mismas heridas, en vez de producir amargura, produzcan vida a la gente que lo esté escuchando. Qué diferencia, ¿no? Porque por la herida de Cristo, por su llaga, nosotros fuimos sanados. A Él toda la gloria. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Como te he dicho al principio, hay heridas y heridas, y yo no quiero trivializar en ese sentido, no quiero decir, todo es igual, no, hay heridas que tienen tela. Pero el camino es este, hermano. El camino es dejar que el Señor actúe en ella. Te recuerdo, su poder se manifiesta de una forma más contundente en nuestras debilidades que en nuestros aciertos. Ahí es donde actúa el poder de Dios de una forma increíble. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero sentir en esta mañana, desde que llegué, orar por personas que están... Quiero orar por sanidad física y emocional también. Quiero pedir al equipo de liderazgo que pueda ayudarme. Mientras estamos en una atmósfera de adoración, vamos a adorar al Señor, a nuestro Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro amado. Vamos a orar en esta mañana y adorarle. Pero también vamos a dejar este espacio abierto para escuchar la voz del Espíritu y poder orar por ti. Si hay alguna herida en tu corazón que está sangrando a borbotones en esta mañana y que posiblemente con esta predicación se haya abierto un poco más, no temas, eso es bueno. No temas. El sangrado de nuestras heridas, entre otras cosas, lo que hace es limpiar lo que hay ahí. El sangrado no es malo, pero el Señor quiere poner también su mano en tu corazón. Ya sea porque traiga una sanidad en tu corazón en este proceso, o ya sea que traiga una convicción en tu corazón acerca de tu herida, y tú puedas en esta mañana salir con gozo y dar gracias a Dios por tu herida. Esto es de loco. Tú incluso después de esto que hemos escuchado hoy, debes decir, Dios, gracias por la herida, porque en esta herida tú te haces fuerte y puedo